mucho, ya hablé con... Acordate Ya lo de la puse. grabación. Sí. Pues vamos a darle inicio oficialmente. Él se va a encargar de enviarle el código a todo el mundo, por si acaso es que no han podido entrar por la falta de ese código. Entonces, bueno, pues todo el mundo me escucha. Muy buenos días. Para los que no me conocen, yo, yo soy Marinela Sallén, directora de la Escuela Nacional de Danza, institución que es anfitriona de este importante evento. Creo que es una importante actividad para nuestra comunidad de danza y me alegro de ver tantas personas, como dijo ahorita, no solamente importante en el mundo de la danza, sino muy querida, sobre todo muy querida. Entonces, sean todos bienvenidos a este taller Construcción Poética del Cuerpo, auspiciado por la Dirección General de Bellas Artes y el Centro Cultural de España. Aprovechamos este momento para agradecer a nuestro director de Bellas Artes, señor Mario Lebrón, y al director del Centro Cultural de España, señor Juan Ayamburu, por el apoyo continuo a estos tipos de actividades y talleres. Este taller se realiza gracias al interés de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje que ha venido desarrollando la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada en todas las disciplinas artísticas. Ese es el departamento al cual dependen todas las escuelas de Bellas Artes, en sus siglas de FAE. Por lo tanto, le agradecemos al doctor Elvi Guzmán, quien lleva a cabo este gran reto junto a todos los que pertenecemos a las escuelas de Bellas Artes. O sea que muchas gracias. Extendemos nuestro agradecimiento, por supuesto, a la doctora Gloria García, quien estará impartiendo este taller. Ahora voy a pasar a leer una breve biografía de Gloria. Un momentito. Lo tenía en Q, pero se me volvió a salir. Sabe que yo soy de la generación análoga. Para mí la tecnología es pone un poco nervioso. Bueno, la biografía de nuestra querida Gloria, que además es, tengo el gusto de haberla conocido hace años, cuando estudié, tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Rey Juan Carlos, o sea que también es una persona muy importante y querida por todos esos dominicanos que han pasado por tus manos también en el Alicia Alonso. Gloria es profesora del Instituto Superior de Danza Alicia Alonso, posee una amplia trayectoria profesional y académica, doctora en artes con la calificación de summa cum laude de la Universidad Rey Juan Carlos, máster universitario en artes escénicas, titulada superior de danza en la especialidad de coreografía y técnicas de interpretación por el Instituto Superior de Danza Alicia Alonso. Licenciada magna cum laude en Ciencias Políticas por la Universidad de Puerto Rico. Secretaria General del Comité Internacional de la Danza del Instituto Internacional de Teatro. Organización Mundial de Artes Escénicas UNESCO. Y secretaria de la Delegación Española del mencionado organismo internacional, teniendo a su cargo la coordinación de los 12 comités nacionales. Profesora visitante invitada de Shanghai Theatre Academy de China del 2017 al 2019. Tiene una sólida experiencia profesional adquirida en su desempeño como bailarina clásica, como miembro de las compañías Ballet de San Juan de Puerto Rico y las colaboraciones con las coreógrafas de danza contemporánea en Puerto Rico, Petra Bravo y Gloria Chompar, a la que suma sus aprendizajes a nivel pedagógico a través de la Escuela Cubana y del Ballet Nacional de Cuba. Experiencias profesionales que se vieron enriquecidas con las estancias en el Centro Pro Danza, dirigido por Laura Alonso, su estancia en el Royal Ballet de Londres y sus ulteriores estudios sobre el lenguaje del movimiento Gaga, Amberes, Barcelona y Turín, y la metodología de Horton y técnica Graham
bajo la tutela de Milton Myers y Teresa Capuccilli, respectivamente en Jacobs Pillow School, Massachusetts. Actualmente se desempeña además como coreógrafa del Ballet de Cámara de Madrid. Sea usted muy bienvenida, Gloria, a nuestro país, que por lo menos eso no ha dejado la pandemia, esta tecnología tan maravillosa que tenemos acceso a maestros internacionales. Entonces el set es todo suyo. Aquí hay personas, como te dije, muy importantes de la danza y alumnos avanzados de la Escuela Nacional de Danza de último año. Así que es toda suya la plataforma. Pues muchísimas gracias a mi querida amiga, la maestra Marinela Sallén, por esta bienvenida. Por mi parte, yo me siento muy agradecida por tener la oportunidad de poder impartir este taller y me siento muy agradecida por todos los aquí presentes que van a estar participando en el taller. La verdad es que me mueve y me conmueve y espero que disfrutemos juntos en este camino. Y bueno, pues tengo que agradecer al Centro Cultural de España, a la Dirección General de Bellas Artes, como bien dijo la maestra Marinela, a la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada, que dirige también mi amigo y colega Elvis Guzmán, a Endanza, la Escuela Nacional de Danza y su directora, como les dije, mi querida amiga Marinela, a la ESID, a la Embajada de España en República Dominicana y al Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso, donde yo me desempeño como profesora y coreógrafa, y porque nos ha cedido una de las aulas de danza de su sede aquí en el campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos. Por todas estas personas, instituciones, muchísimas gracias de corazón. Y bueno, pues quiero dar comienzo ya al material del curso. Voy a ir poquito a poco conociéndolos en la medida en que pueda y en la medida en que pueda también pues cubrir las mayores de las expectativas en torno a este curso. Bueno, pues vamos manos a la obra. Voy a compartir un pequeño PowerPoint para repasar algunos puntos para que tengamos una idea global del curso y estamos en materia. ¿Se ve la pantalla compartida? Sí. Muy bien. Bueno, aquí en la presentación del título del curso he puesto una imagen, una fotografía que tomé en una de las clases con los alumnos de danza contemporánea de nivel avanzado, en donde aparece un fragmento de una silla y una parte de una bailarina. ¿Por qué elegí esta fotografía? Bueno, porque reconoceremos a lo largo del desarrollo del curso que vamos a estar trabajando con una silla en los ejercicios prácticos. Es un elemento externo que quiero que utilicemos a modo como estamos trabajando también de esta manera con las nuevas tecnologías, en conexión y compartiendo, pero a la misma vez desde cada una desde su punto vital, desde el sitio que ha podido conformar para poder asistir al taller, pues un elemento que podamos tener con nosotros para explorar todas las cuestiones que vamos a estar explorando a lo largo del taller. Entonces, como objetivos generales, nos hemos planteado en este curso ampliar los conocimientos con rigor y maleabilidad o flexibilidad al mismo tiempo.
rigor en lo que hacemos, rigor, empeño y voluntad en lo que hacemos, pero con la flexibilidad necesaria para compartir inquietudes, para dar espacio a las diferentes experiencias vitales que tiene cada uno que está asistiendo al curso y que pueda ser incorporado en esta experiencia en conjunto. Estructurar también la intrínseca relación entre expresión y movimiento, porque pretendemos enlazar distintos ámbitos de conocimiento con la danza, también con aspectos musicales, también con aspectos del gesto y con aspectos de la interpretación escénica a través de la potencia de la expresión y del acto creativo, que son esos granitos de arena tan importantes que ponen cada uno de ustedes en los ejercicios que vamos a ir viendo. Más todo aquello que sean aportes teóricos, todo aquello que sean aportes académicos que tienen que ver con todo lo que estamos viendo en el taller. Posteriormente no, simultáneamente estaremos poniendo en práctica corporalmente todos estos conocimientos asumidos en el taller y poder hacer una difusión entre nosotros de eso que llamamos productos creativos, como resultados creativos. Bien, entonces, voy a ver así también de manera general los contenidos del curso. En la introducción, que empezaremos en breve, vamos a delimitar en términos de terminología y de significado esas nociones que están presentes en el título del taller: construcción o construcciones, poéticas y cuerpo, para que ya no de manera abstracta, sino de manera concreta sepamos a qué contenidos nos vamos a dirigir y hacia dónde vamos a enfocar nuestros ejercicios prácticos y creativos. Vamos a juntar unas bases teóricas como parte de los contenidos, que es mayormente lo que haremos en la sesión de hoy. Y a partir de la semana que viene, de la sesión siguiente, ya vamos a poner directamente en práctica esas bases teóricas que vamos a sentar en el día de hoy, que incluye aspectos filosóficos del cuerpo, aspectos filosóficos de la danza, aspectos de la danza contemporánea que son aplicados también a la danza en general, y el cuerpo como la chair expresiva. ¿Qué es la chair? La chair es un término que se utiliza muchísimo en literatura, más o menos a partir de los años 60 del siglo XX en adelante, que tiene un doble significado para nosotros, porque en inglés había dos niveles. El nivel de la chair como término en francés, que quiere decir la carne, el cuerpo como vehículo expresivo y como organismo que siente, que percibe y que se expresa. Y chair en el término en inglés, que es ese elemento que vamos a utilizar para dejar ver nuestra visión creativa a través de los ejercicios y, cómo no, pues ciertos principios del ABAN que vamos a relacionar con todos estos fundamentos filosóficos y fundamentos de la danza. Vamos a ver también el audio. Entendido. ¿Hay problemas con el audio? ¿O va todo bien? Lo que pasa es que las personas que están aquí, pues se les pide por favor que pongan sus micrófonos en mudo para que los ruidos externos que tengan no interrumpan. Ah, de acuerdo. Se lo acabo de poner en el chat. Por favor, Claro, todo el mundo tenga su micrófono en mute, con excepción de Gloria, por supuesto. perfecto. Gracias.
Pues, como les estaba comentando, como parte de los contenidos, también quisiera hacer un acercamiento no muy profundo a la danza como heterotopía, que justamente antes de comenzar el curso estábamos hablando de esas fronteras difusas que ya hay entre las distintas, entre los distintos géneros de danza, ¿no? Danza contemporánea, danza clásica, danza española, cada vez hay más influencia de unos géneros y otros en cada uno de los géneros de danza, y estábamos comentando que eso nos encanta, y además podemos reconocer en que en el mundo en que vivimos es pues característica de ese mundo en el que vivimos y de cómo vivimos, sobre todo después de esta experiencia que todos padecemos y que todos reconocemos, como es el caso de la pandemia del COVID. La danza como heterotopía quiere decir, en resumidas cuentas, un lugar, lugares diversos, lugares marginales que se convierten en normales, lugares diversos donde pueden haber distintos focos de expresión, lugares diversos para la representación, lugares diversos para la enseñanza de la propia danza, que forme parte cada vez más. Eso es una lucha de mucho tiempo, pero creo que estamos en ello. Que la danza forme parte de nuestras vidas en distintos niveles, no importa, pero que forme parte de nuestras vidas como experiencia para el desarrollo de las personas en general, no solamente para el desarrollo de profesionales, que también sí, pero también esos profesionales querrán quizás expandir sus fronteras de actuación, no solo en la representación, sino después profesionalmente en distintos ámbitos de profesionalización. También como contenidos hago referencias a influencias vanguardistas en la danza teatral, las influencias de la época de las vanguardias artísticas, sobre todo en las primeras 3 décadas del siglo XX, tuvieron mucho que ver en cómo conocemos hoy el teatro, en cómo conocemos hoy la danza, por esa imbricación de artes plásticas, danza, teatro, como parte de una colaboración en común. Y hago unas referencias de esas influencias de las vanguardias artísticas, pues porque nos pueden nos ofrecen muchísimos recursos que a la hora de nosotros plantearnos ejercicios creativos para la coreografía o para la enseñanza o para cualquier otro ámbito en el que nos queramos desempeñar, son recursos muy interesantes y de muchísima inspiración también, en donde nos podemos apoyar para propuestas artístico-creativas en las que querramos investigar. También en los contenidos nos planteamos unas bases prácticas a partir de todo lo anterior dicho, y recalcar la importancia de la improvisación como método y como herramienta para la libertad de la expresión, para la creación y para el tema que tocaremos cuando iniciemos la introducción, que es el cuerpo como el yo puedo, como la manifestación de la voluntad de cada uno de hacer, de crear, de proponer y manifestarnos en todas nuestras posibilidades. También trabajaremos con algunos textos, con la expresión verbal acoplada al movimiento, con la expresión escrita a través de estos textos que son construcciones poéticas que traemos a su vez para la construcción poética del cuerpo y para la composición coreográfica. Hay aspectos relacionales también que vemos, que iremos sacando conclusiones acerca de ello. Entonces, como conclusiones, queremos poder generar trabajos de creación en desarrollo a lo largo del taller
en torno a la silla, metáfora de la chair, y como metáfora del mundo visible, del mundo tocado, del mundo visto, es decir, de las percepciones y las sensaciones vivido por parte del propio cuerpo y poniendo nuestro sentido de experiencias vividas en estos trabajos. Luego les enviaré referencias, ilustraciones, material biográfico, que son todos recursos que utilizamos en este taller y que nos sirven de referencia y de puntos de partida para la investigación. Pues vamos a comenzar por la aclaración en la introducción de la terminología y algunas explicaciones de la intención de esta combinación de términos, de nociones, de construcciones poéticas del cuerpo ubicadas en nuestros ámbitos artísticos o profesionales. Luego voy a quitar la pantalla ahora, pero luego voy a volver otra vez a estar compartiendo pantalla, porque según los contenidos que esté desarrollando, me remitiré a pequeñitos vídeos o ilustraciones para recrear algunas cosas que esté diciendo así en términos hablados o teóricos. Entonces, haciendo referencia a estas nociones de la titulación del taller, vamos a estar circulando todo el tiempo por esas tres nociones a las que ya les hice referencia que conforman el título del taller. Construcciones, por un lado, poéticas, por otro, y el cuerpo, por otro. Yo quisiera que aludiéramos al término construcciones por la razón del sentido práctico artístico que quisiera que tuviéramos en el taller. O sea, basándonos en unas fundamentaciones teóricas, en ciertos aspectos del conocimiento, iremos construyendo trabajos coreográfico-teatrales o coreográfico-pedagógicos con unos elementos que iremos desarrollando a lo largo del taller. El primer elemento fundamental, nuestro cuerpo. Otro elemento fundamental que ya les comenté que será el elemento externo, una silla. En la siguiente disertación de estas bases teóricas explicaremos el porqué de la elección de estos dos elementos, el sentido de la silla y también de nuestro cuerpo es que son partes integrantes de algo creado, en nuestro caso. Eso que iremos creando en forma de trabajos coreográficos teatrales o trabajos coreográficos pedagógicos, cualquiera que sea el enfoque. Entonces yo quiero que tomemos como sensación esa fascinación que sienten, por ejemplo, los niños en sus primeros años escolares con respecto, por ejemplo, al color, a la pintura, ¿no? Que sienten fascinación por experimentar con algo nuevo, que les fomenta la creatividad y que es sencillo en realidad, son elementos sencillos y que en sus días de educación preescolar comienzan a descubrir la maravilla de los colores, lo divertido y lo lúdico de jugar con sus combinaciones en un papel o en un lienzo en blanco, sintiendo también lo fascinante del tacto, de las propiedades de esos elementos en sus manos y del resultado de sus combinaciones, pues dando rienda suelta a esos niveles también de intelectualidad, de juego y también, cómo no, de creatividad. Por eso escogemos un elemento externo con el que vamos a ponerlo de alguna manera a jugar y crear. Vamos a coger el primer término, construcciones. ¿Por qué la elección de construcción o construcciones como parte del título del taller?
Pues yo pensé en primer término dirigirme a que estamos aludiendo a un verbo, a la acción de construir. Porque los verbos en la construcción gramatical, y luego veremos que traduciremos como construcción gramatical a la construcción en movimiento, son los portadores de las acciones. Entonces queremos hacer referencia a acciones concretas que nos van a ayudar a desarrollar nuestros ejercicios. Hago alusión también a Jacques Lecoq, uno de los pedagogos de la creación teatral referente muy importante del siglo XX, que aludió a esto como uno de los principios del entrenamiento físico del artista. Los verbos son magníficos conductores del sentido de las acciones a través del cuerpo, es decir, no solo a través del entendimiento de las palabras y su construcción gramatical, sino también en lo que tiene que ver con las acciones del cuerpo, con los movimientos y sus intenciones. Nosotros queremos construir un lenguaje que consta del movimiento, del gesto, de la expresión, ¿por qué no?, de influencias de la danza teatral y manifestaciones alternativas también de la danza, con el cuerpo, con respecto a nosotros mismos, pero con respecto a los demás también, porque por ejemplo aquí estamos no en un sentido estrictamente individual, sino que estamos también en el compartir de conocimiento. Nos apoyaremos a lo largo de la redacción práctica de nuestros ejercicios y de nuestras creaciones en versos construidos poéticamente para crear esas poéticas del cuerpo. Veremos los elementos por separado, sí, desarticulados de sus construcciones gramaticales. Por ejemplo, cuando tengamos un ejercicio creado que ya hayamos incluido movimiento, que hayamos incluido música, y si hemos incluido también texto escrito o palabras, veremos la desarticulación de la parte de los sonidos, la parte de texto, la parte de movimiento, y cómo eso ha creado en ustedes una construcción gramatical basada en el movimiento y en todos los componentes de esas creaciones. Luego veremos sus conjunciones, que es lo que ustedes tienen como creación. Por ejemplo, en el ejercicio práctico que tendremos para hoy asignado de cara a la sesión que viene, veremos que será una conjunción de elementos, del movimiento, del gesto, de la interpretación y la expresividad, de la música si ya la han incluido, de la poesía, por ejemplo, o algún texto en prosa que hayan querido incluir. Luego veremos eso en su conjunción. Construimos también a partir de la perspectiva entendida como la perspectiva vivida, quiero decir, las experiencias, la subjetividad de cada uno de ustedes, la de nuestra percepción. Es decir, no una perspectiva, ¿cómo decirlo?, estructurada previamente. Yo no les doy una frase construida por mí que ustedes se tengan que aprender como ejercicio primero, sino que primero parto de ustedes para entonces luego ir haciendo conjunción de influencias. ¿Ok? Y en esto incluimos lo de las experiencias vividas. No es necesariamente una forma consciente de incluirlas. Son cosas que están, son experiencias, vivencias que están en cada uno de nosotros. Entonces, no necesariamente es fundamental incluir una experiencia literalmente. Todo lo que ustedes hagan, todo lo que ustedes presenten, todas las inquietudes de ustedes van a tener como el sello, van a tener impreso
vuestras percepciones y vuestras experiencias vividas. Entonces, antes de pasar a poéticas, a la noción de poéticas y el porqué de poéticas, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta en especial o alguna inquietud? ¿O prefieren seguir adelante y luego formular inquietudes? Seguimos adelante entonces. Vale. Ok, pues vamos a referirnos a esa noción de poéticas incluida también en el título del taller que nos ocupa. ¿Por qué poéticas? Pues porque nos consideramos poetas del cuerpo y en muchas ocasiones que no solo tienen que ver con nuestra vida profesional, sino también con aspectos de nuestra vida cotidiana. Traducimos una concepción tan abarcadora y tan fundamental en la literatura como es la poética o las poéticas a otra lengua, a la lengua que se genera del movimiento corporal, porque nosotros a través de nuestro cuerpo y nuestro movimiento en todas sus manifestaciones nos hacemos entender a los demás, nos entendemos a nosotros mismos, nos comunicamos. No en balde está escrito que el mayor caudal de comunicación se efectúa en el plano de la comunicación no verbal y la verbal es posterior. Entonces, en nuestro caso, pues traducimos todo eso a la lengua que se genera del movimiento corporal. Cuando hablamos de poéticas, necesariamente también nos volvemos a remitir a Jacques Lecoq, porque el libro, su libro que recoge sus teorías de la creación, de la pedagogía de la creación teatral, que se llama a sí mismo El cuerpo poético, una pedagogía de la creación teatral, publicado en el 1997, recurre a ciertas reflexiones, a unas nociones esenciales en cuanto a lo poético se refiere para nuestro taller. Una breve referencia de él: es fundador en París de la Escuela Internacional de Teatro, fue mimo, actor, director teatral, pedagogo sobre todo también, investigador del movimiento. Y recurrimos a este escrito titulado El cuerpo poético para enfatizar las siguientes 3 reflexiones fundamentales a las que nos vamos a estar refiriendo. Primero, la noción de un fondo poético común. El fondo poético común. ¿Qué queremos decir? ¿A qué nos referimos con el fondo poético común? Esto viene a significar el caudal de elementos que están en nosotros, instalados en nosotros, experimentados y sentidos y vividos en nosotros y que tenemos en común los seres humanos y que derivan en generar impulsos para la creación. Los elementos de esta dimensión abstracta, desde un estado neutro, son, por ejemplo, que nosotros vayamos a utilizar los colores, las palabras, las arquitecturas. Estos nos mueven y nos conmueven y nos impulsan al movimiento y a la emoción. Las referencias a las arquitecturas las tenemos en un doble plano. Por un lado, por el elemento de la silla que vamos a estar utilizando, la silla como arquitectura, y nuestro cuerpo también como arquitectura. ¿Sí? Luego, en cuanto a la noción de las profundidades poéticas,
las profundidades poéticas, hacen referencia a iniciar un viaje de esencialización en nuestros caminos de aprendizaje. Es lo esencial de la vida que va a hacer de nuestras creaciones universales, que imprimimos en la creación de gestos, de movimientos, de la interpretación, de la expresividad. Es lo que va a hacer que nos entienda cualquier persona, aunque no sepamos literalmente lo que nos está queriendo comunicar, pero como seres humanos, en términos de cuestiones esenciales, sí que se van a poder conectar con nosotros, incluso aunque no hablemos los mismos idiomas. El proceso para crear y lo que creamos es una profundidad poética, porque nos sumergimos en unas búsquedas y en unas profundidades emocionales que son proyectadas desde lo profundo de nosotros mismos hacia el exterior. ¿Cómo? Pues a través del movimiento y a través de nuestras expresividades. Eso es lo que hace visible lo que no vemos del ser humano a través del cuerpo, de la expresión del cuerpo. Hace visible las profundidades de cada uno de ustedes y de cada una de las personas a quienes ustedes ven en un acto creativo, por ejemplo. Proyección desde lo profundo hacia el exterior. Hacer lo invisible visible. Hacer visible lo que está manifestado interiormente, pues hacerlo material, de forma hacia lo exterior. Y luego, en cuanto a la palabra y la poesía, yo quiero manejar también en este taller con ustedes la palabra y la poesía como recurso, pues porque había hecho aquella referencia a los verbos como impulso creador, porque son portadores de acciones, a la poesía, porque la poesía es un ámbito de la literatura que conlleva cuestiones como el ritmo y como la musicalidad, que tienen tanto que ver con el movimiento, con la danza, con el teatro en general. En cuanto a la palabra, la consideraremos en un primer nivel de trabajo como elemento primario de una construcción posterior que es poética, y experimentaremos sus sonoridades, sus dinámicas. Entonces nos ocupamos aquí del cuerpo de las palabras y eso lo asumimos como parte de nuestro cuerpo expresivo. Cuando hablamos del cuerpo de las palabras, en este caso, no podemos evitar pensar en la forma de las palabras, en su movimiento, en ellas como elementos que contienen, valga la redundancia, contenidos que nosotros vamos a comprender y que vamos a traducir a través del cuerpo y del movimiento. Es como hacer traducción, es como viajar de unos lenguajes a otros, ¿sí? Haciendo partícipe una forma de lenguaje, en este caso escrita o verbal, a la forma del lenguaje de los cuerpos. Ya como les había dicho, el verbo aporta esa referencia a la acción y los sustantivos son aquello que nombramos. Entonces vamos a estar actuando y nombrando de forma práctica, de forma en movimiento. Luego, en la poesía, también algo a lo que queremos aludir es que las palabras adquieren un valor de significación en otro orden de niveles. En la conjunción de unas palabras con otras, subyacen significados más allá de lo evidente. Eso pasa también con la expresión corporal.
más allá de que podamos nombrar pasos de unas técnicas determinadas, por ejemplo, a la hora de ejecutar, interpretar movimientos, estos van a tener unas intenciones, se dan en unos espacios con unas cualidades especiales, unos movimientos y otros, que nos van a dar paso a esos niveles superiores de crear significados, de crear símbolos, de despertar ideas y que nos cuestionemos o no cosas, o que sintamos emociones a través de esa interpretación del movimiento. Pues esto pasa con las palabras también, pues porque son un cuerpo que hablan por sí mismo, y si trabajamos esos niveles de movimiento y palabra, va a ser mucho más enriquecedor esos niveles de significado, de comunicación y de mensajes que podemos encontrar en ejercitando esto que estamos hablando. Vamos a pasar ahora a esa noción del cuerpo, ¿sí? ¿Por qué el cuerpo en esa combinación de nociones de construcción poética del cuerpo? Pues ya hacíamos... Quiero preguntarte algo. ¿Hay alguna persona, tú tienes algún, tú estás compartiendo pantalla? Con ese texto que tú acabas, con esa que tú acabas de hablar, porque hay alguna persona que no sé si me están preguntando que si hay alguna pantalla con esa información o algo. Con lo que estoy hablando. Ajá, sí, eso es solo, o eso es no lo tengo para compartir, pero como material de tarea, yo quería enviar un material escrito que hace referencia a todo esto que estoy hablando, más las fracciones de vídeo que hacen referencia a esto que estoy hablando también, más recursos como materiales para crear la tarea. Eso sí, yo no sé si puedo tener acceso a los emails de las personas o te envío a ti el material para que lo difundan ustedes a las personas por email. Ay, no escucho mal. Estás muteada, Marín. Está su correo electrónico. Voy a confirmar para que se lo puedan mandar. Eso es, para que luego puedan leer esto con calma y releer, de manera que les sirva para el ejercicio que tenemos como para la sesión que viene. Sí, aquí en la lista están sus correos electrónicos. Te voy a mandar la lista directa. Perfecto. Así yo puedo enviar el material de clase, que estoy explicando hoy, de cara a que lo puedan leer, estudiar y reflexionar sobre ello de cara al ejercicio que quiero conformar para la sesión que viene. Perfecto. Está bien, te lo voy a mandar ahora mismo. Okay. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces vamos a pasar a esa noción de cuerpo y de cómo abordamos esa palabra como concepto en el contexto de nuestro taller. ¿Por qué construcción o construcciones poéticas del cuerpo? Pues como les dije, ya hacíamos referencia en esta introducción a las construcciones, a que establecemos un paralelismo entre danza y lenguaje que se construye inventando sus propios medios de expresión. Construimos un sistema de movimientos, de gestos que vamos a identificar en el trabajo de cada quien, que expresarán, estoy segura, ideas, emociones, pensamientos, imágenes, inquietudes, y cada uno de ustedes y nosotros en general vamos a funcionar como una persona que deja ver un idioma que se construye inventando sus propios medios de expresión. De la manera en que
haga uso de los elementos y los ponga en conjunción, por ejemplo, para un ejercicio de creación determinado. Y con la intención de ese ejercicio determinado. Entonces, también hay que tomar en cuenta que en todo eso que construimos hay idiosincrasias culturales que son tremendamente enriquecedoras de todo lo que hacemos en este sentido. Entonces, quiero hacer referencia de aquí en adelante a unos teóricos, por ejemplo, María López Sáenz, Merleau-Ponty, Edmund Husserl, lo van a tener en el material que les voy a enviar, que me refiero a estos teóricos para desarrollar este concepto de cuerpo y que tiene que ver con teorías de la expresión que plantean de una manera que nos va a servir, yo creo que son muy apropiadas para abordar estos temas del taller. En cuanto a ciertas bases teóricas, yo les quiero poner como imagen considerar el cuerpo como un suelo. El suelo en el sentido de tierra, ¿no? De tierra, de un estrato de la naturaleza que se nutre, así como a la tierra, en ella puedes plantar y se sedimentan elementos como el agua, se sedimentan otros elementos que nutren lo plantado, o sobre la cual se construyen casas, edificios que cobijan a los seres humanos. Entonces, es decir, un suelo, un terreno que se nutre y deja crecer unos resultados que son para nuestra protección o para nuestro cobijo o para nuestra alimentación. Entonces, todo lo que recibamos, que utilicemos en función de nuestros ejercicios, de nuestras creaciones, son nutrientes sedimentados en nuestro cuerpo como suelo que van a dejar florecer esos materiales artísticos y creativos. Y en ese sentido, pues tomamos como referencia el cuerpo como suelo. Ese estrato del que se nutre de ideas, de relaciones, de considerarnos prolongaciones de las otras personas también, por eso nos entendemos, por eso nos comunicamos, por eso experiencias compartidas enriquecen las propias creaciones y los propios procesos de enseñanza, aprendizaje. También manifestamos a través del cuerpo costumbres, manifestamos hábitos, intenciones, y las construcciones poéticas entonces de nuestros cuerpos aluden también a esos sentidos del alma, de lo interior, de lo no visible, que hacemos visible a través de nuestras manifestaciones en forma de movimiento creativo. Al estrato anímico del cuerpo, no solo es el estrato físico, que yo estoy tocando, que puedo tocar a otra persona o a mí mismo y a la vez que toco soy tocado, sino a esos estratos anímicos que son pues de las profundidades de nuestro interior, de eso que se mueve en forma de emoción, de que se mueve en forma de pensamiento y que nos hacemos entender a través del estrato físico tangible. Nosotros a través del cuerpo animamos, le damos animación a eso no visible. Entonces nosotros aquí iremos construyendo poéticas del cuerpo, entendiendo las dimensiones conceptuales de lo que estamos construyendo a nivel de ideas, de estas construcciones poéticas, y trasladando esas comprensiones al hecho de nuestras breves prácticas artísticas. Elementos que utilizaremos, además de nuestro propio cuerpo, en su concepción total, holística.
Es decir, aquí cuando hablamos de cuerpo no hacemos esa dicotomía divisible y que no se retroalimenta de cuerpo, mente, cuerpo, espíritu. Cuando hablamos de cuerpo, hablamos de cada uno de nosotros de forma holística y de que todo lo que sea mente, biológico, fisiológico, espiritual, anímico, es una circularidad constante en ese territorio que llamamos cuerpo. Y también en torno a ese territorio externo que vamos a usar en el primer ejercicio, que es la silla. La silla nos servirá en nuestro primer ejercicio artístico práctico para desarrollar algunas acciones de la construcción poética. ¿Ok? Entonces aquí entramos en materia concreta, entrelazando el hecho de los verbos como portadores de acciones y que vamos a entender esas acciones y a traducir a través del movimiento y con el elemento externo de la silla. ¿Cómo nos servirá en nuestro ejercicio, en nuestro primer ejercicio práctico? Pues nos servirá para desarrollar algunas acciones que vamos a utilizar como referente constante para la construcción poética. Estas palabras de referencia son apoyarse, sentarse, levantarse o ponerse de pie, elevarse, descender o bajarse, levantarse sobre, levantarse de, es decir, sobre la silla, de la silla, caer, caer el propio cuerpo o caerse con, en este caso con el elemento que estamos utilizando, o caerse de la silla, dejar caer, colapsar, que es un sentido de caer, ¿no? Pero con una implicación de como más grande que caer. Colapsar es como shutdown, ¿sí? Como apagar completamente. Erguirse, prolongar las prolongaciones. Una vez establecido el territorio de nuestro cuerpo y el territorio de ese elemento externo, en este caso la silla, ¿cómo puedo hacer mi territorio prolongación del otro y viceversa? Extender, ampliar. Yo puedo, por ejemplo, ampliar, hablando de niveles del cuerpo, puedo ampliar la altura de mi cuerpo utilizando un elemento. ¿Sí? La puedo también ampliar utilizando solo mi propio cuerpo o todo lo contrario, reducir, estrechar, manipular, lanzar, descansar, esperar, anclarse, enredarse, deshacerse, abrazar y todas aquellas acciones que vamos a ir descubriendo, estoy segura que muchísimas más, que tienen que ver con el ejercicio que vamos a presentar ya en la sesión que viene. Mencionando todas estas acciones, no sé si les ha sugerido a ustedes ya, con el solo hecho de nombrarlas, visualizaciones, ¿no? De acciones. Es como inevitable tener visualizaciones e ir recreando
a medida que uno los va nombrando, uno va recreando, imaginando que ese símbolo que consta de letras y que conforman una palabra y que significan una acción, nos va generando un montón de posibilidades que vemos con solo esos elementos de nuestro cuerpo, y el elemento de la silla a lo mejor nos remite a un recuerdo, a lo mejor nos remite, pero además nos remite a relacionar acciones incluso con estados anímicos. Y eso es en extremo importante para los ejercicios que vamos a hacer, porque tenemos que ir relacionando estas acciones con la expresión de ellas, pero en el sentido ese de mostrar lo interior. Y como les dije, ustedes pueden poner en ello, en la práctica de alguna, podríamos coger uno de estos, de estas acciones o de estos verbos, y podríamos aplicar en esa secuencia que creamos alguna experiencia vivida. Yo no tengo que saber la literalidad de la experiencia vivida, pero a ustedes sí que les va a servir para transmitir algo y la persona que lo ve sentirlo y asumirlo. Entonces, para nosotros, la silla será un medio para explorar la dimensionalidad carnal de nuestro cuerpo, el cuerpo que siente, el cuerpo que hace sentir, que tiene a su vez también unos medios para desarrollarse. En el caso de la danza, por ejemplo, asumir técnicas, asumir métodos y metodologías que son un medio para la creación artística, por ejemplo. Que hace que las cosas tomen vida, que se encarnen en nuestra relación con ellas y con las otras personas, claro está. Ok, pues hasta aquí una pregunta, algún comentario para yo seguir por la otra parte de las bases, esas fundamentaciones teóricas que les voy a presentar hoy. Y que tendrán disponible en ese material que les voy a enviar para la realización del primer ejercicio de cara a la sesión que viene. Bueno, pues sigo con terminología filosófica. Parece que no tiene nada que ver con nuestros quehaceres, pero tiene todo que ver, ¿sí? Porque precisamente la filosofía nace de esa curiosidad por saber, y yo creo que todos los presentes estamos de acuerdo en que el saber no ocupa lugar y que a veces nuestras inquietudes físicas en aquello que nos desarrollemos, sea en la danza, sea en el circo, sea en el teatro, a veces se nos quedan cortas para seguir indagando en lo que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces, la filosofía del cuerpo, voy a hacer una breve introducción en estos referentes filosóficos del cuerpo y aplicados a las artes del movimiento o a la danza en específico. Pues vamos primero a comentar, vamos a hacer una referencia breve a la fenomenología, solamente para que sepamos que los estudiosos estos que les comenté, Edmund Husserl, Martin Heidegger, Merleau-Ponty, María López Sáenz, se inscriben en ese campo de estudio de la filosofía que es la fenomenología, como una de las corrientes filosóficas
que se ha dedicado a estudiar el cuerpo con más entusiasmo que otras corrientes filosóficas, y pues nos vamos a estar remitiendo a algunos de estos estudiosos en esta materia de manera muy resumida, porque es para lo que nos sirve a nosotros de cara a nuestra práctica artística. Muy brevemente, como referencia, podemos decir que la fenomenología es esta corriente filosófica que se desarrolló de lleno ya a partir de principios del siglo XX, que intenta dar explicación a los fenómenos del mundo, de las personas, de la naturaleza en general, no desde un punto de vista externo, como puede hacer la ciencia, que estudia los fenómenos también físicos, biológicos, psicológicos, en fin, cualquier ámbito, sino que la fenomenología los entiende en los propios términos del ser humano. ¿Sí? Yo, para dar explicación a un fenómeno que tiene que ver con mi práctica artística, no tengo que ser bióloga, ni tengo que ser experta en anatomía, ni tengo que ser fisioterapeuta. Aun cuando utilizo mi anatomía, cuestiones fisiológicas que intervienen, pero eso así con las diferentes prácticas artísticas. Yo entiendo los fenómenos del cuerpo, del movimiento y de la danza en los propios términos de nuestras especialidades, ¿sí? Entonces, algunos de esos máximos exponentes que les comenté es a quienes me voy a estar refiriendo. Y ya dentro de la fenomenología encontramos este estudio del concepto del cuerpo y sus fenómenos. El cuerpo, como fenómeno, como concepto, es rehabilitado por estos estudiosos, como puede ser por Husserl o por Merleau-Ponty, como instrumento de conocimiento, y como lo que ya comentamos anteriormente, como ese cuerpo que consideramos suelo sobre el que se sedimentan ideas, hábitos, pensamientos y relaciones socioculturales, por cómo no. Depende de los contextos de cada uno. Entonces, esto formaría parte de la noción del arte en nuestra consideración del cuerpo como manifestación artística, como una forma de transmisión del conocimiento. Esto lo defienden, por ejemplo, Tom Barone y Elliot Eisner en Investigación basada en las artes. Esto lo digo porque para efecto de la danza o el teatro o cualquier disciplina artística en el ámbito de conocimiento de la pedagogía, en la formación de otras personas o en los procesos de aprendizaje, enseñanza, nuestra investigación no tiene que ser basada, como ya les digo, en otros ámbitos, sí como referencia, pero está basada eminentemente en nuestra práctica artística. Nuestra práctica artística es la base que utilizamos, la experiencia que utilizamos para formular nuestras investigaciones. Y esto es difícil de comprender en los ámbitos académicos, cada vez más se comprende mejor, pero es una lucha que ha sido dura y que sigue siendo dura para que las enseñanzas artísticas tengan sus propios medios de investigación y a través de la práctica artística, de los propios recursos de la práctica artística. Y bueno, a eso nos dedicamos. Y esta referencia de investigación basada en las artes de Barone y Elliot Eisner es una referencia muy importante para todos nosotros, para todos los aquí presentes, en términos de relacionar investigación y práctica artística y fundamentarlo. Esto me recuerda
esos debates de cuando, por ejemplo, aquí la danza como estudio, la danza, el teatro, el circo como estudios universitarios, al principio es como una sensación de que te tienes que romper la cabeza utilizando metodologías de investigación antropológica o psicológica o biológica para hacer nuestras investigaciones, cuando tenemos todo lo que hacemos todos los días es práctica artística, que es un propio material y un caudal de investigación increíble. Las clases de entrenamiento, las clases de creación coreográfica, todo eso es material de investigación de nuestras propias especialidades, que te dan las preguntas y las respuestas a lo que nosotros queremos investigar. Entonces, dicho esto, continuando con ese sustrato filosófico en el que nos estamos apoyando para nuestras investigaciones, les quiero comentar las ideas principales que he sustraído de estas bibliografías en torno a bases teóricas filosóficas que creo que son pertinentes a nuestra práctica artística y pedagógica. Primero, esta que les comenté del cuerpo como suelo, porque además me parece una imagen increíble, me parece una imagen del cuerpo que recibe nutrición y que nutre también. Entonces, eso genera conocimiento. No solo genera conocimiento lo que les comenté anteriormente, no solo las encuestas generan conocimiento, no solo ensayos con probeta en el laboratorio generan conocimiento, esto también genera conocimiento, que se nutre de ideas, de hábitos, de relaciones socioculturales, de pensamientos y de intercambio de pensamientos, ideas y hábitos. La segunda idea es el cuerpo como ese campo de sensaciones que siente y que hace sentir, como ese campo de los impulsos que te da esas inquietudes para crear, y que eso es una forma de hacernos entender y de entendernos en común también. El cuerpo como voluntad, como el cuerpo como órgano del libre movimiento que expresa ese yo puedo con el cuerpo. Es como, les doy un ejemplo, sobre mí o sobre cada uno de ustedes, vamos a ponernos en este plano. No todo está dicho. Quiero decir, no todo lo que recibes del mundo exterior va a limitar tu desarrollo, tu campo de actuación. Hay una parte que es ese yo puedo a través de la voluntad y a través de lo que construyo y creo con mi cuerpo, que crea realidades. Y eso es muy inspirador, muy... también tengo como unos ejemplos de a través de los años de ideas que uno se formula acerca de uno mismo o de los demás, que luego te sorprende ciertos resultados o ciertos logros, porque en el proceso de aprender y de uno superarse, ya sea en el campo de cada uno artístico o en el campo de profesión en el que estemos ejerciendo, cuando somos capaces de superar obstáculos y de proponernos pequeñas construcciones, vamos viendo construcciones mayores. Y estoy hablando en términos generales para que lo puedan aplicar a diferentes ámbitos, ya sean personales o ya sean profesionales, ¿de acuerdo? Pero que es importante como aspecto relacional de los materiales. A través de la expresión corporal, captamos a la persona que se manifiesta expresivamente
a través de la danza, a través de la interpretación, a través de la música, como vida espiritual. Es el signo expresivo, lo que manifestamos como movimiento, como creación, es el signo expresivo externo de un significado interno que hacemos visible y que hacemos comprensible. El cuerpo es el eje, es ese eje que contiene todas las experiencias vividas y que va relacionándose y compartiendo con otros ejes de experiencias vividas. Hablamos también del término la share en francés o share en inglés, porque quiero ese nivel de lo que significa en inglés, de lo que significa en francés la carne, como profundidad generadora. Es un término que considera al cuerpo como un acontecimiento de la propia carne, una totalidad, es decir, el cuerpo no es la consideración meramente de un concepto ahí abstracto, es carne, es vida en movimiento, es una, como les dije anteriormente, una profunda y constante circularidad de lo que nos envuelve por todas partes y de lo que percibimos de todas partes y de todas las personas. Se hace visible, se hace material y está hecho de movimiento. Es carne, el cuerpo es carne porque es visible y porque es hecho movimiento. Nos propone, por ejemplo, María López Sáenz en esta disertación sobre el cuerpo, un ejemplo para entenderlo, expresando que no se podría partir el cuerpo en dos y ubicar lo que es relativo al pensamiento y a la conciencia en una parte de esas dos partes del cuerpo y lo que es relativo a la materia y a lo físico y a lo visible en otra parte del cuerpo. No se puede ubicar lo que es pensamiento y conciencia y no visible o espiritual y lo que es material, visible, tangible en otra parte. Es todo y todo en constante circulación de lo que somos nosotros. Por eso lo entendemos como una profundidad, por lo simultáneo de todo lo que acontece en nosotros y fuera de nosotros, por la constante intercambio, el constante intercambio de lo interior y de lo exterior, y por el constante intercambio y manifestación de lo visible y de lo no visible. Entonces es una unidad, ¿sí? Esta unidad, que es el cuerpo, se orienta hacia el mundo, se desarrolla en un espacio corporal, en un territorio, que eso tiene que ver con la tarea que tengo que explicar en breve ya porque se me acaba el tiempo. No sé si iniciar el siguiente tema, porque ¿cuánto tengo, Mari, de tiempo me queda? Te quedan 8 minutos hasta las 10:30, pero no comenzamos a las 9 en punto. Sí, no sé si las personas están de acuerdo en seguir 5 minutos más, si lo necesitas. Depende del tiempo de los participantes. Sí. Dicen que sí. Hay una idea, pues voy a tratar de resumir, porque la explicación, quiero comenzar la explicación de la tarea y mencionar, aunque lo van a tener en el material, pero sí que no me va a dar tiempo a explicar aquí en directo los 4 factores del movimiento que vamos a estar manejando: espacio, peso, flujo y tiempo,
pero lo van a tener escrito porque además lo tengo súper detallado, está desarrollado teóricamente, pero que quiero que incluyan también como parte del ejercicio. Entonces, voy a... ahora sí, tomen nota sobre el ejercicio que vamos a hacer para la sesión que viene. Entiendo que todos podemos grabar con el móvil lo que van a realizar, ¿de acuerdo? Entonces, el ejercicio consiste en desarrollar unas frases de movimiento. Yo no quiero poner una pauta cerrada de cantidad de tiempo de desarrollo, pero un mínimo de 1 minuto, ¿sí? De frases de movimiento. Ustedes manejan en ese mínimo de 1 minuto o más, manejarán cómo es el tratamiento del tiempo, ¿vale? En el movimiento. Las pautas de desarrollo para este ejercicio de creación básico son delimitar el territorio de mi cuerpo, no externamente, sino con mi propio cuerpo. Yo delimito a través del movimiento el territorio de mi cuerpo. Es decir, que no es necesario, no son necesarios los desplazamientos ni los grandes desplazamientos. Con el centro de mi cuerpo y con mi periferia, que son los brazos, las piernas de la cabeza, delimito el territorio de mi cuerpo. Piensen que es más trabajoso toda la parte posterior del cuerpo, entonces encuentren la manera de delimitar mi continente. Vamos a trabajar también, tengan una silla en el proceso de la creación de este ejercicio, porque también quiero que con nuestro cuerpo ayudemos a delimitar el territorio de la silla. Entonces vamos a ir estableciendo contactos entre ambos territorios. Este elemento externo y este elemento propio. El modo de los movimientos lo voy a dejar a libre elección de momento para después, en el segundo ejercicio que voy a mandar la semana que viene, vamos a ir manejando los modos de manera, identificar los modos y practicar sobre un modo en concreto, sobre otro modo en concreto. Entonces, que el fluir de los movimientos sea en forma de staccato, acentuado, abrupto, o una fluidez constante, alargada, en modo adagio, lento a lo largo del tiempo, en modo en aceleración y acentuado. Esos modos de cómo manipular el movimiento en función de delimitar el territorio de mi cuerpo y de delimitar el territorio de la silla, lo voy a dejar a discreción de ustedes en este primer ejercicio. Además, así vamos a ir pudiendo identificar modos, identificar cuánta fuerza o presión en el sentido del factor de peso, imprimo más fuerza, imprimo menos fuerza, se manifiesta más ligereza o más pesadez en los movimientos. Ese tipo de cosas la vamos a ir identificando a partir del primer ejercicio. Recuerden esta parte que les hablé de los verbos, de las acciones portadoras, de las palabras portadoras de acciones, que una vez las mencionamos y las nombramos, nos generan movimiento, que lo tenemos que tener presente. Escríbanlo en un papel a la hora de hacer el ejercicio y nómbrenlos, díganlos, piénsenlos, léanlos a la hora de trabajar con el delimitar nuestro propio cuerpo y con el hecho de delimitar la silla, porque eso
nos va a dar recursos que creo que hasta les va a sobrar. Hablamos de, a ver, un momento que lo encuentre aquí. Sí, hablamos de apoyo, apoyarse, sentarse, levantarse, caer, colapsar, ampliar, extender, manipular, lanzar, esperar, anclarse, enredarse, desenredarse, elevar, ¿sí? Todas esas acciones nos van a dar mucho vocabulario de movimiento, ¿sí? Para traducir al movimiento. Voy a compartir un momento unos cortísimos vídeos en estos 5 minutos que tengo extra a las 1:35 para identificar de esos elementos de peso, espacio, así muy brevemente. ¿Alguien tiene una pregunta, Gloria? Una pregunta, sí, adelante. Alma García. Alma. Sí, buenos días, perdón. Buenos Hola, días. yo quiero saber si en la tarea, en la creación de los movimientos, si primero es el cuerpo solo o en conjunto con la silla. Primero solo. Primero el Y cuerpo después, solo. claro, primero el cuerpo solo. Y después, con tu cuerpo delimitas el territorio de la silla, pero sin que haya todavía una relación de conjunción de territorios, sino que tú estás utilizándote a ti misma para delimitar el territorio de la silla. Y luego, todo lo que sea intercambio entre uno y otro, más estrecho, que ya no sea delimitar uno y otro, sino en relación, relaciones que se establecen entre ambos elementos, pues en continuidad. Ok, perfecto. Y me imagino que eso es sin música. A mí me gustaría que primero lo hiciéramos sin música, para que no nos dejemos llevar por un ritmo específico o por una letra específica, que la música no te paute los modos de delimitar tu cuerpo y la silla. Para el Perfecto, muchas resultado gracias. final, de nada. Para el resultado final del taller, que vamos a hacer como vamos a tener un producto de todo esto que hemos estado ejercitando, ya sí, ustedes habrán buscado una música, ustedes habrán buscado un texto, algo ya en conjunción de los distintos elementos de la composición. Perfecto. ¿Y se le enviará el video al correo o cómo? Sí, al correo. Como yo voy a tener los correos de ustedes, ahí voy a poner, bueno, ya van a tener mi correo, entonces lo envían todo el material, lo van enviando ahí. De todas maneras, cuando yo les escriba el correo a ustedes, les puedo escribir una especie de instrucciones de todo lo que yo les he dicho de cómo hacer el ejercicio, las pautas del ejercicio y qué enviar, yo se los escribo todo ahí. ¿Sí? Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de que les ponga estos brevísimos imágenes de vídeo para hacer una referencia muy directa, por ejemplo, al tiempo, al modo acentuado? Ok, pues voy a compartir entonces. Hay alguien que tiene la mano levantada, Juan Francisco, perdón. Aquí está. Juan Francisco, adelante. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Mi pregunta va, y es que esa práctica que nosotros vamos a hacer, nosotros tenemos que grabarla y enviarla por el correo, ¿no? Sí, sí. Ok, gracias. De nada.
Ok, miren, en este pedacito de ensayo de una clase, que por cierto hay muchos alumnos en esta clase de donde saqué este vídeo, dominicanos que quiero mucho y que fueron excelentes alumnos y alumnas, esto en su primer o segundo año me parece que era. Entonces, pues ellos de hecho aparecen aquí, está Edward Peña, está Cristian Jacín también, está Ramón Junior Chávez y otros más que pondré en las referencias bibliográficas del material, pondré los nombres de todos. Pues trabajamos un poema de Nuria Ruiz de Viñaspre que se llama Mi cuerpo es una silla. Entonces, nosotros no trabajamos con la silla físicamente, pero sí que trabajamos todas las nociones, acciones, cosas que nombran las palabras del poema y sus significados, lo trabajamos coreográficamente y les quiero poner un pedacito del principio porque no nos da tiempo a ponerlo todo. Vamos a ver. No se está compartiendo, maestra, la pantalla desde hace rato. Ah, no le he dado. Un segundito, sí que lo pongo a compartir. ¿Se ve ahora la pantalla de la...? Sí. Se ve perfectamente. Ok. Esto es una fase de inicio del montaje, ¿de acuerdo? Mira, aquí está Génesis también, Samuel, en fin. Ya no están. Mi cuerpo es una silla, mi cuerpo es una silla sin quilla y sin esquina, porque mi plan de futuro es ser eso, una silla. Y esta silla, digo cuerpo, no tiene columna vertebral, tiene cuerpo, y es cuerpo que ensilla y grita abismo dentro de este, soy una silla impresente. Porque, querido Lezama Lima, la cópula no es más que el apoyo de la fuerza frente al horror bajo, y es que la cópula y la silla es hacer el amor con cuerpo, quise decir silla, pero también es hacerlo con palabras como cuerpo y como silla. Así que los gloriosos términos como terminales, terminar, y es que todo termina, hasta el precipicio que hay bajo una silla terminal que copula una y otra vez. Nosotros terminamos una y otra vez, por eso somos también enfermos. Vale. Bueno, esto por un lado, el tratamiento de la palabra en un sentido, pues con modos de movimiento muy particulares, ¿no? Entonces, por otro lado, para tener una referencia rápida y concreta de una frase de movimiento constantemente repetitivo, vibratorio, acentuado, acelerado, he escogido también este trocito. Esto no. Ahora lo comparto, un momentito que lo estoy abriendo. Okay. Sigo compartiendo, ¿no? ¿Se ve la pantalla compartida? No. No encuentro la pantalla del Zoom. Aquí. Aquí sí, ¿no? Sí. Ahí se ve. Ok.
Bueno, pues aquí tenía como un ejemplo ahí muy concreto de algo, como les dije, repetitivo, corto en duración, acentuado, vibratorio, desenfrenado en el sentido del tiempo. Y por último, todo lo contrario, un sentido de adagio, alargado en el tiempo, desarrollado en el tiempo, languidez, contenido. Y este es el último. Y bueno, ya no me queda tiempo para más. Se me ha hecho cortísimo, pero bueno, seguimos adelante en la sesión de la semana que viene. Recibirán el material que les tengo que enviar para lectura, las pautas para el ejercicio, para que yo ya me lo tendré visto para la semana que viene venir preparada en identificar aspectos que nos interesan en común del trabajo propio y ya ir viendo por dónde se nos va a ir desarrollando nuestro propio trabajo. Sí. Muchas gracias, Gloria. Creo que ha sido magnífico, muy interesante. Para decirle a los compañeros que si pueden entrar un poquito antes para poder comenzar a tiempo. O sea, si yo voy a entrar, yo voy a abrir a partir de las 9:45 para que podamos comenzar a las 9 y así tú tengas más tiempo tranquila. Pero Estoy muchas conectada también desde un poquito antes para que estemos listos. Perfecto, Gloria. Tú eres yo te pasé, tú eres la anfitriona, o sea que tú eres la que tiene que cerrar el Zoom. Okay. Perfecto, muchísimas gracias, encantadísima de estar con ustedes y esperando ya la próxima sesión para movernos ya y ponernos en marcha. Sí. Gracias. Gracias a ustedes. Bye, gracias. Ay, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la oportunidad. A ustedes. Gracias. Muchas gracias. Encantada, maestra, un placer. Igualmente, un placer. Gracias. Placer conocerla. Bendiciones. Igualmente. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias, maestra. A ustedes. Para cuando vuelvan a enviar el link del Zoom, por favor que envíen el código, porque yo no pude entrar temprano por eso, porque no me permitía entrar por el código.
Sí, yo le voy a Exacto. decir a Luis que por el correo le envíe el... Si quieren podemos... Igualmente yo tuve problemas El para entrar código. por eso. Yo se lo voy a Por el mandar a código. todo el código. Gracias. Bien, yo. Sí. Gracias por estar presente. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Gracias, Marinelli. Marinelli. Bye. Ay, pues, Ay. ay.